Saludos a todos los amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, en su noticiero. Aprueba la certificación 500,413 motociclistas en el Estado de México en 10 meses. Asegura el gobierno de la Ciudad de México que van 100,000 becas para el transporte de universitarios. Llegan más tropas de 4 estados para reforzar la seguridad en Michoacán. La verdad es una cosa, están descobijando muchos estados de la República Mexicana y en especial los que se encuentran cerca de Michoacán, como es Guanajuato, como es Guerrero, como es el Estado de México, donde la verdad está ardiendo en violencia en todo nuestro país, pero en especial en determinados estados de la República Mexicana, Guanajuato, donde se tiene la petrolera de ahí en Salamanca, y muchos lugares como es Acapulco, donde la violencia, pues la verdad es que nunca cesa ni de día ni de noche. Pero bueno, esas son las noticias que hay en nuestro país. Tras las rejas, trasladan a detenidos en la manifestación del sábado al reclusorio. Fiscalía busca imputar delitos por tentativa de homicidio. Y se dan ustedes cuenta cómo es posible que cuando no detuvieron a nadie en que fuera de negro ni fuera enmascarado, y a los manifestantes que venían de otras partes o que son de la Ciudad de México, a esos sí los detuvieron, pero los que hicieron el desmadre, para decirlo claramente, en el Zócalo, fueron los enmascarados de negro, quienes son pagados por el gobierno para romper cualquier tranquilidad de cualquier marcha que a ellos no les convenga. Esa es la triste realidad, porque el día de mañana vamos a presentar un programa comparativo de lo que hubo el día 15 de noviembre allá en el Zócalo y en toda la República Mexicana, porque fue una marcha no de jóvenes, fue una marcha donde participaron mujeres, obreros, campesinos, hasta niños, abuelitos, hombres y mujeres de la tercera edad, inconformes por el mal gobierno que tenemos en México y en donde impera, donde en realidad manda la delincuencia, organizada o no organizada. Son los delincuentes los que mandan en México. El territorio nacional está controlado por organizaciones criminales, llámense como se llamen. Olvídense ustedes que sean del cártel de Sinaloa. De veras que nadie toca el cártel de Sinaloa, a nadie se le detiene del cártel de Sinaloa, pero al cártel Jalisco Nueva Generación sí le están partiendo su madre, y lo creo yo que eso es lo que no se vale. Vean ustedes pues esos programas que le dedicaron a la vida del Chapo Guzmán, para que vean ustedes cómo el gobierno ataca a los cárteles que no son de su confianza, que no trabajan para ellos, solamente es un motivo de distracción lo que sucede. Pero en fin, ahí vamos a ver, y el día de mañana voy a dedicar un programa completamente de lo que pasó. También anuncian que va a haber el día 20 de noviembre otra manifestación, pero no va a ser el día de mañana, va a ser el día 20, que es pasado mañana, ¿verdad? Y seguramente pues vamos a ver qué es lo que sucede, o a lo mejor suena que se va a suspender el desfile de la Revolución Mexicana que organiza el Ejército Mexicano, pero no estamos de acuerdo con que a esos jovencitos se les haga la imputación. Mañana les voy a presentar un video donde se ve que alguien que llevaba la bandera nacional, llega a la policía, lo patea, lo putea de todas formas, a patadas en la cara, en el cuerpo, en la cabeza. Yo sé que me pueden suspender mi programa, pero no importa, porque no nos podemos quedar callados en esto, en lo que estamos viviendo, en este gobierno que dice que no puede declararle la guerra a la delincuencia,
porque sería inconstitucional, pero sí la delincuencia está acabando con la ciudadanía. Tenemos una guerra de los delincuentes y el gobierno en contra de la ciudadanía. Ya no es un partido político, ya no es el PRI, ya no es Morena, ya no es el PT, no, ya es directamente el gobierno el que se niega a combatir, porque yo siempre lo he dicho, son las autoridades de todos los partidos, y esta manifestación que acaban de hacer, que es la manifestación del sombrero, y donde critican que no fueron jóvenes como se anunciaba que era la generación Z, no se trata de jóvenes inconformes, no, es la ciudadanía de México la que ya está cansada de vivir en medio de tanta violencia en todo el territorio nacional. Hablan de 17,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo creo que hubieron más de 500,000, aparte a los que no les permitió la policía, la gendarmería, el ejército y todas las policías que tenemos en México, quienes cerraron las 4 o 5 entradas principales para no permitirles entrar al Zócalo. Cuando vimos ese gran desfile inmenso de miles y miles de gente saliendo del monumento de la Independencia hacia el Zócalo de nuestra capital, nos dimos cuenta que eran miles y miles de gente, y no fueron 17,000, fueron millones de mexicanos que se manifestaron en diferentes partes de nuestro país. Hay que tener, no podemos desprestigiar que no hubo gente, que fue un fracaso. La verdad es que ya se puso a temblar el gobierno de México al ver que la ciudadanía ya no se queda callada de lo que está sucediendo. Convoca a la generación Z a realizar una nueva marcha para el 20 de noviembre. Piden diputados descuentos en pagos de agua tras los recortes por la operación Caudal. Acuerdan 85 municipios mexiquenses mejorar áreas de protección civil. Convoca Generación 7 a una nueva marcha. Será este jueves. Tras los enfrentamientos del 15 de noviembre, los organizadores llaman a otra movilización para exigir justicia, seguridad y un alto a la violencia. No podemos seguir viviendo en este México donde la violencia es el pan nuestro de cada día, donde matan a todos aquellos que levantan la voz en contra del gobierno. En redes sociales, activistas, estudiantes, familiares de víctimas han manifestado su intención de sumarse a la nueva convocatoria, y seguramente también van a llevar como bandera a los que tienen detenidos. Yo veo muy mal por parte del gobierno que no detiene a ningún delincuente de los vestidos de negros enmascarados, pero sí detiene a la ciudadanía que no está causando daño. Piden eliminar fuero penal de servidores públicos en el Estado de México. Yo creo que esto debe de existir, porque nadie que tenga la función de funcionario público puede cometer impunemente los delitos y ser perdonado. Yo creo que todos debemos de ser juzgados de la misma manera. Van juntos 85 municipios del Estado de México, homologan atención de emergencia. Las acciones y procedimientos en materia de protección civil serán en coordinación con el gobierno estatal. Tras recortes en la operación Caudal, piden descuentos de agua en el Estado de México. Sigue fallando el agua en muchas partes, no solamente del Estado de México, sino en toda la República Mexicana. Aquí venían algunos vecinos que me dicen que el agua allá en Galaxia, en la Guadalupana, la están recibiendo por tandeo solamente en las mañanas o en las noches. Y no solamente es la Guadalupana, son todos los fraccionamientos del Valle de México los que sufren, porque hay veces dicen que si señalo a Cuautitlán, que si señalo a Cuautitlán Izcalli o a Tultepec,
estoy atacando a Morena. No, yo no ataco a Morena. Yo ataco a los malos gobernantes. Ningún partido político es malo. Todos los partidos políticos se han iniciado con hombres y mujeres que han deseado el cambio. Pero la verdad es que cuando llegan al poder, ese cambio no existe. Se vuelven peor que los que hemos tenido en muchos años en nuestra nación. Y yo creo que ese descuento que piden del agua los señores diputados es algo que se debe de tomar en cuenta, porque no podemos pagar lo que no tenemos. Esa es la triste verdad. Afortunadamente la gente ya de la capital de la República y de muchas capitales o de muchas ciudades, de muchos fraccionamientos, el agua que llega a través de las llaves ya no sirve para los alimentos, para hacer los alimentos, ya no sirve para tomar. Me acuerdo que antes, cuando íbamos a la escuela, éramos unos pequeñines, pues íbamos a la llave y ahí nos empinábamos en plena llave a tomar el agua que salía de la llave, o llevábamos nuestros vasitos a la escuela y abríamos la llave y de ahí tomamos el agua de llave y no nos hacía daño. Pero en la actualidad todo ese tipo de agua está completamente contaminada y poco les interesa a las autoridades federales o a las autoridades de los estados mandándonos buen líquido para que nos alimentemos. Ahora nos alimentamos con puras aguas de botellones, puras aguas envasadas, porque la verdad, el agua que llega a la casa, si acaso nos sirve para bañarnos y mal bañarnos, o para lavar los trastos, o para medio lavar la ropa, porque para alimento esa agua no le sirve a nadie. Arrancará a inicios del 2026 el tren insurgente entre su fase final y de pruebas. Los labores continúan con el observatorio para construir el centro de transferencia modal CETRAN y el arribo de la línea 12 del metro como parte de las fases subsecuentes a la operación del insurgente. Circula a través de una doble vía electrificada a velocidad de entre 90 a 160 kilómetros por hora y seguramente va a ser de gran utilidad para mucha gente que vive allá en la región del Valle de Toluca. Este tren que seguramente será de mucho beneficio y será de ahorrar mucho tiempo para viajar en él. Apoyo de 1,500 pesos para los pasajes a los 100,000 estudiantes con becas para los universitarios en la Ciudad de México. Yo quiero decirles a todos ustedes que la Ciudad de México es el lugar donde los pasajes son más baratos, y qué bueno que Clara Brugada esté trabajando en beneficio de la ciudadanía, como lo demostró allá en Iztacalco cuando fue delegada de esa región, y que hoy como jefa de gobierno lo esté haciendo muy bien. Yo la veo como una precandidata a la presidencia de la República, a esta mujer que es joven y que sigue trabajando bien. Y que quede claro, no soy de Morena. La verdad es que sí podemos halagar a la gente que sí trabaja bien, como lo hace Clara Brugada en la capital de nuestra República Mexicana. Capacitan a 600 mujeres para operar el transporte público concesionado en el Estado de México. Bueno, pues ya alguna vez se hizo la intención de que los coches rosas donde iban a manejarlos puras mujeres, es un programa que nunca funcionó. Ojalá en esta ocasión sí funcione en beneficio de la ciudadanía, debido a tanta violencia que hay en contra de las mujeres. Del Chepe al Ave de España exhibirán colección de 320 trenes a escala. Se realizará el próximo 24 de noviembre a las 11:30 horas en el auditorio Rodolfo Sánchez Taboada. Claro, cómo no recordar a don Rodolfo Sánchez Taboada, un hombre de muy buena cepa que tuvo México hace muchos años. El Estado de México multa hasta de 1,134 pesos por obstruir
los pasos peatonales. No, pues no hay obstrucción en los pasos peatonales. Camina uno por todas partes aquí en el Valle de México, y las calles, señores, no los pasos peatonales, no las banquetas que es para que la gente camine. Medias calles ocupan los comercios ambulantes que se instalan en las calles de Cuautitlán, de Tepozotlán, de Tlalnepantla, de Izcalli, y no hay quien les ponga orden. Esa es la triste verdad. Lo mismo sucede en las tiendas de conveniencia, en los bancos, donde pues ya hay un lugar apartado para la gente que pues tiene no alguna enfermedad, sino tiene alguna situación física donde tiene que dejar su coche estacionado, y vemos cómo vamos al banco y ese lugar que está para los y lo digo por Vancomer en especial, va uno al banco aquí de Cuautitlán, de Vancomer, el que está en 20 de noviembre, y la verdad es que todas las motos están enfiladas en el lugar donde llegan los minusválidos, los que no podemos caminar, y no nos dejan ninguna opción para que nos podamos nosotros estacionar. Lo mismo sucede en Aurrerá. Vamos a los estacionamientos que están pintados para gentes como su servidor, que no puede caminar hay veces y que tiene la necesidad de dejar su triciclo o su cochecito viejito que traigo ahí. No tengo dónde estacionarlo. ¿El por qué? Porque todos los motociclistas están estacionados en los lugares apartados para nosotros. Señores motociclistas, dejen de tener poca madre y déjennos los lugares para que podamos nosotros, los que no podemos, estacionarnos en ese lugar. Y esa es, yo no les puedo hablar ya de otras maneras. Es igual que manejando. El motociclista te sale por la derecha, te sale por la izquierda, te sale por enfrente. Hay que hacer un reglamento, y eso va para la Secretaría de Seguridad y Movilidad del Estado de México, de la República Mexicana, donde no hay ningún reglamento para los motociclistas. La verdad es que ya son una amenaza en la calle estos sujetos, y es necesario. Aún es tiempo, y por eso matan a muchos. ¿Por qué? Porque no hay ningún reglamento que a ellos los obligue a respetar la forma en que deben de transitar por las calles de México. Aprueban la certificación de más de 50,000 motociclistas en el Estado de México. ¿Qué? Imagínense ustedes qué aprobación se les puede dar a estos sujetos que diariamente mueren en la calle, que diariamente son atropellados, pero no porque el automovilista quiera o el que lleva un vehículo de motor, sino porque ellos se atraviesan sin ninguna precaución. Esa es la triste verdad, y desgraciadamente el automovilista pues tiene que apechugar la bronca, porque si se estrellan contra tu coche, si ellos mismos se matan contra tu coche, pues te detienen por el delito de homicidio imprudencial, cuando tú que llevas un coche no tuviste la culpa. Pero así están las cosas en México, y la verdad es que este grito que pega su servidor a través de Radio Fusión TV es un grito en el desierto que nadie seguramente me va a escuchar. Trasladan al reclusorio a 9 detenidos el sábado. Se cumplió el plazo constitucional de 48 horas. Son presuntos implicados en las agresiones durante la marcha de la Generación Z. Van por la tentativa de homicidio, lesiones y robo. La verdad es que la presidenta de la República habló de estos muchachos, pero nunca la he escuchado hablar de lo que hicieron sus policías, sus granaderos apostados en la puerta de Palacio Nacional, donde dispararon todo lo que fuera posible de humo para que pues se retiraran. La verdad es que les echaron a la cara, les echaron a los ojos
nadie habla de ello, ni hablan cuando en plena Plaza de la Constitución un jovencito llevaba una bandera mexicana y lo agarraron a patadas, lo golpearon a patadas en la cara, en la cabeza. De eso no habla la presidenta de la República. La imputación por tentativa de homicidio es la más delicada y para demostrar dicha conducta el MP tendrá que exponer datos muy sólidos de prueba para convencer al juzgador que estas personas incurrieron en ese ilícito. La verdad es que ojalá y no sean sentenciados a este tipo de delitos donde van a pasarse de 14 a 20 años de prisión. Y la verdad es que pues los policías no se portaron nada de bien con la ciudadanía que se manifestó. Suspenden a policías por violar protocolos, usar fuerza excesiva en marcha de la generación Z. ¿Ustedes creen eso? Yo la verdad no les creo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 18 incidentes investiga a los infractores. Y la verdad no fueron 18. Fueron muchos los incidentes que se vivió en esta marcha donde la policía actuó de muy mala leche. Yo se lo digo al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que pues no justifique a sus elementos que los vimos cómo hicieron y cómo masacraron a mucha gente ahí en la marcha que hicieron. Fue la ciudadanía la que marchó en esta marcha que le llamaron Z, pero no fueron los jóvenes, fue la ciudadanía con un hartazgo, cansada ya de tanta violencia. La verdad es que México entero puede levantarse en cualquier momento y podemos tener una revolución interna aquí en nuestro país. El tigre ha despertado, pero no el tigre que decía López Obrador. Es más, están anunciando para el día 6 de diciembre una gran marcha. Pero ¿qué creen ustedes? Van a obligar a los gobernadores, van a poner camiones, van a dar dinero para que vengan, se amontonen y le rindan pleitesía a este gobierno. Eso no es así. En esta marcha que acaba de pasar, no se pagó camiones, no se dio tortas, no se les dio de a 1,000 o a 2,000 pesos para que la gente viniera. Además, fueron millones y millones de mexicanos quienes se pusieron de pie en toda la República Mexicana. Ajustan tropas para cubrir a Michoacán. Llegan de 4 estados de la República Mexicana y la verdad es que esos estados se están quedando en un verdadero estado de indefensión. Asesinan a exregidora Ramurí. María Elena Villalobos fue representante del PAN del 2021 a 2024 y era una reconocida líder social allá en Parral, Chihuahua, donde la gente le tenía respeto, donde esta mujer hizo historia defendiendo a la gente de su clase, pero desgraciadamente quien levanta la voz, pues le quitan la vida, porque esas son las órdenes que hay. Tratemos de mantener a una sociedad civil tranquila, con justicia, haciendo justicia en todas partes. Piden restringir gestión de agua a los privados, propuesta para ley. 2 organizaciones presentaron sus opiniones previas a las audiencias con los diputados federales. La vinculación puede ser más precisa si en la Ley de Aguas Nacionales especifica que todas las obras reúnan 3 requisitos indispensables. Y yo creo que esos requisitos indispensables nunca los van a reunir. Pero queridos amigos, yo quisiera que vivamos en un México no polarizado, en un México como el que nos tocó vivir nosotros después de la Revolución Mexicana,
después de la época de los cristeros. La gente de los 20, de los 30, disfrutó hasta hace aproximadamente 10 o 15 años de la tranquilidad en que vivía México. Ese México de las instituciones, ese México de las escuelas, ese México de las universidades, ese México de la educación gratuita, el México del Seguro Social, el México del ISSSTE, el México del Infonavit, el México del progreso que vivimos, y nosotros los que somos más viejos en este México podemos decir en este momento que nos tocó vivir el mejor tiempo que ha tenido nuestro país en su progreso y en sus instituciones. Ahora a los jóvenes, ahora a los niños les va a tocar vivir la desgracia que está sufriendo México en este momento, y la verdad le va a tocar pagar todo lo que nos estamos endeudando en este momento para comprar votos. Defendamos a México. Me dueles México, porque aquí nacimos, porque esta es nuestra casa. México merece vivir de mejor manera como lo vivimos allá por los años. Bueno, todavía en el 30 y tanto surgió la guerra el problema de los cristeros, el problema religioso. Ojalá que ahorita al tocar el problema religioso ya quieren callar a los curas en el púlpito. Por ahí hay un diputado que ya propuso restringirle a los sacerdotes que desde el púlpito critiquen al gobierno, y yo creo que eso no lo podemos seguir permitiendo en este país tan polarizado. ¿Por qué? Porque la verdad es que si alguien tiene un verdadero ejército aquí en México es la Virgen de Guadalupe, porque ella convoca a las peregrinaciones y la gente ahorra todo el año para venir a las peregrinaciones que ya se acercan en la Basílica de Guadalupe, y donde se mueven miles y miles de personas. Imagínense ustedes, hay que medirle el agua a los camotes, señores diputados, señores senadores, si se quieren meter con los sacerdotes. Digo, es una humilde opinión de Radio Fusión TV a través de su director general, Leonardo Hernández Patricio. Pero vamos a ver qué tenemos y qué nos preparó el día de hoy el maestro en Derecho, Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la consola de Radio Fusión TV hace posible su noticiero. Meterán a la cárcel a los montachoques, quienes simulan choques para cobrarte, y no solamente te cobran, te rompen la madre, porque eso es lo que está sucediendo ya en muchas ciudades de México. Vamos a ver este video que nos interesa a todos. Ve usted el fuerte reclamo que hicieron los empresarios esta tarde al gobierno por la operación del crimen organizado en el país. Durante el encuentro nacional de la Coparmex en Tijuana, van a meter a la cárcel a aquellos sujetos que se hacen pasar por víctimas de algún choque, pero son ellos los responsables. Lo que buscan es un beneficio económico, decirle que usted es el responsable y que usted le tiene que pagar el golpe que le dio a su vehículo. Los famosos montachoques. Por fin, el Congreso del Estado de México aprobó tipificar esto, pero como el delito de extorsión, a los llamados montachoques. Pueden alcanzar las penas de hasta 24 años de prisión y también multas de 3,000 días a quien cometa esta conducta, especial a los vulnerables. Con esta modificación se reforma el artículo 266 del Código Penal del Estado de México y establecen una pena de 8 a 12 años de prisión y de 1,000 a 1,500 días multa a quienes de manera premeditada, que lo hagan con toda la intención, provoquen un incidente de tránsito y que busquen obtener beneficio, lucrar con esto, simular ser la víctima del siniestro y actuar con alevosía, pero también con ventaja. De esta manera también se establece que la pena propuesta se va a duplicar
hasta llegar hasta los 24 años de prisión. Conducta se comete en perjuicio de personas adultas mayores o personas con discapacidad o mujeres o un grupo de la sociedad vulnerable. Bueno, ¿por qué se hace esto? Porque cada vez es más común verlo. Tan solo este tipo de prácticas de miembros de grupos delictivos que provocan una colisión, algún impacto vehicular con esta finalidad de persuasión, de amenazar, de agresiones físicas y bueno, de convencer a la víctima que ellos son los responsables del percance, pues es, le digo, cada vez más común en... Bueno, pues la marcha que acaba de pasar y que está muy trillada esta noticia, donde se rebelaron los campesinos, los obreros, las mujeres, los maestros, los ancianos, los jóvenes, los niños. Bueno, pues el día 16 de este mismo mes se rebelaron también los empresarios de México a través de su presidente. Vamos a ver qué dice de los empresarios, donde ellos se rebelan. Ve usted el fuerte reclamo que hicieron los empresarios esta tarde al gobierno por la operación del crimen organizado en el país. Durante el encuentro nacional de la Coparmex en Tijuana, el presidente de Coparmex, Juan José Sierra, denunció que la ausencia del Estado abrió espacios que hoy ocupa el crimen organizado y que las extorsiones matan a las medianas y pequeñas empresas. La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. La extorsión es el delito que mata a las MIPYMES, que son el corazón productivo del país. La extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración silenciosa y forzada. Y su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección. Bueno, pues esto es lo que manifestaron los empresarios mexicanos. Enfrentar al narco está fuera de la ley y es fascista, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea que el gobierno nunca se va a enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia aquí en México, porque es fascista, porque es como dar una orden de matar, dice ella. Pero la verdad es que la delincuencia no recibe órdenes, esa mata directamente. Vamos a ver este video. La guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Usted dice que la guerra contra los narcos es ilegal. ¿Ilegal para quién? Porque al pueblo sí nos matan, nos desaparecen y nos extorsionan. Usted no hace nada. Bueno, y otra vez haciendo remembranza al 15 de noviembre, apareció el día 15 de noviembre un súper letrero en la Plaza de la Constitución, abajo, vero abajo de donde la presidenta de la República da el grito de independencia o donde sale a presidir los desfiles, apareció un letrero que decía narcoestado. Pero ustedes saben qué es el narcoestado. ¿Por qué no vemos y explicamos qué es un narcoestado? Corre video. ¿Qué es un narcoestado? Esa es la pregunta más importante. Porque una serie de jóvenes pusieron allá atrás en una valla frente al Palacio Nacional el concepto narcoestado. Es importantísimo que lo entienda todo el mundo. Un estado, sobre todo un estado democrático, una república democrática, es aquella que tiene un conjunto de instituciones que te sirven a ti y a mí. Por eso se llama república, res pública, la cosa de lo público, la cosa de la ciudadanía.
Un Estado democrático, además, es aquel en el que tú y yo escogemos quién nos va a gobernar, cómo nos va a gobernar, pero sobre todo, una vez que ya los escogemos, tenemos la posibilidad de revisarlos, de verlos, de criticarlos, de saber qué están haciendo con nuestro dinero y qué están haciendo con la confianza que les otorgamos. Un narcoestado es el aparato que, aliado con el crimen organizado, aliado con los peores criminales de México, se encarga de destruir esas instituciones para retener el poder, para mantener el poder. Un narcoestado es el que, en lugar de cuidarte a ti y a mí, en lugar de crear bienes y servicios para ti, para mí, en lugar de mantener la seguridad de tu vida, de tu integridad, de tus bienes, de tus propiedades, se encarga de mantener la seguridad de los bienes, de las actividades ilícitas y de la libertad de las personas que le son desleales a México y que afectan y que violentan a México. Ese es un narcoestado. Un narcoestado es aquel en el que los encargados de cuidarnos, los que viven allá adentro, se encargan de cuidar a los malos, se encargan de cuidar a los que nos hacen daño a ti y a mí. Un narcoestado es el que les permite operar a los criminales de manera libre para que esas personas paguen esa impunidad y esa libertad de operar libremente y de hacer crímenes libremente, con dinero, con movilización y con la violencia que genera miedo respecto de lo que podemos hacer los ciudadanos. Genera miedo para exigir, genera miedo para pedir cuentas, genera miedo para votar, genera miedo para movilizar. Eso es un narcoestado. Un narcoestado es el aliado de los malos en contra tuya. Y es importantísimo entenderlo, es importantísimo verlo, es importantísimo asumirlo, porque es importantísimo despertar, perder el miedo, venir a las plazas públicas para exigirle a esos que están allá atrás encerrados en su palacio, que nos protejan a ti y a mí, que nos cuiden a ti y a mí, que hagan su trabajo y que rompan las alianzas con los peores criminales. Esa es la gran exigencia de este fin de semana. La gran exigencia de este fin de semana es rompan las alianzas con los criminales que nos matan a ti y a mí. Rompan las alianzas con los criminales que han provocado 230,000 homicidios en los últimos 7 años. Rompan las alianzas con los criminales que han generado más de 100,000 desapariciones en los últimos años. Rompan las alianzas con los criminales que han asesinado a 360 actores políticos en estos 7 años. Rompan las alianzas con los criminales que han asesinado a decenas de comunicadores, de activistas de derechos humanos, de activistas del medio ambiente. Rompan las alianzas con aquellas personas que nos hacen daño a ti y a mí, no nos dejan salir a las carreteras. Rompan las alianzas con aquellas personas que extorsionan a los empresarios que tratan de sobrevivir y generar la supervivencia de sus familias. Rompan las alianzas con ellos. Esa es la exigencia del fin de semana. Ojalá a partir del 15 de noviembre del 2025 despertemos la mayoría de los mexicanos para exigirle a esos que están allá atrás encerrados que rompan las alianzas con los malos, que rompan las alianzas con los criminales que nos hacen daño. Ojalá a partir del 16 de noviembre, del domingo 16 de noviembre, nos mantengamos movilizados, activos, valientes, levantando la voz y exigiéndole a estos señores que rompan las alianzas con las personas que no nos dejan vivir en libertad y en paz. De eso se trata el fin de semana. De eso se trata esta movilización. Ojalá esta plaza esté atiborrada de personas el domingo, el sábado y a partir del domingo el resto del país se mantenga activo y en pie de lucha. De eso se trata. Viva la resistencia. ¿Cómo me dueles, México? Y me dueles porque a mí la verdad no me gustaba viajar cuando yo era joven por avión. Me encantaban las carreteras de México, me encantaban sus pueblos, sus paisajes, sus lugares, lo que ya no podemos hacer en este momento. Viajar por carretera era la verdad otra historia completa, porque cuando subes al avión o bajas del avión, pues no conoces nada, pero viajar por carretera era lo más hermoso, pero ahorita es lo más peligroso. ¿Qué está pasando con este México? ¿Por qué hay tanta inquietud? ¿Por qué hay tanta inconformidad?
¿Quién nos envenenó? ¿Quién polarizó este país? Todos lo sabemos quién fue. Y no necesito decírtelo. ¿Y qué creen? Por si fuera poco lo que estamos viviendo, la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, anunció un megabloqueo nacional para el próximo 24 de noviembre para exigir mayor seguridad en las carreteras del país. Un bloqueo a nivel nacional, y por ello el presidente de esta asociación hace un llamado a toda la ciudadanía que no salga ese día por el gran bloqueo que va a haber. Vamos a ver este video. Hola, soy el licenciado Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la Asociación Nacional de Transportistas ANTAC, dirigida por el licenciado David Esteves Gamboa. Te hacemos a ti una invitación, amigo del hombre camión, transportista y gente en general, para que no salgan a carreteras el día 24 de este mes, ya que se va a estar haciendo una manifestación en todo el país para exigir mayor seguridad y protección en nuestras carreteras. Esperamos tu comprensión. Este movimiento no solamente es para los transportistas, es para el usuario en general, que corre peligro cada vez que sale a carretera en nuestro país. Hoy los índices de asaltos y de problemas en las carreteras ha ido a la alza y el gobierno no ha hecho nada. En fusión y en unión con nuestros compañeros campesinos que han estado sufriendo los asaltos y también mucha persecución por parte del gobierno y la mala paga de sus productos, es que hemos tomado estas decisiones para salir a levantar la voz y exigirle al gobierno que se respeten nuestros derechos y que ellos cumplan con sus obligaciones. Muchas gracias. Así estamos llegando al final de este noticiero. Les quiero agradecer a todos ustedes que nos sigan siguiendo a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. En YouTube, a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Gracias a todos, gracias amigos y amigas que están en el extranjero. Gracias México. Ojalá y hagamos conciencia de lo que estamos viviendo, porque esta es la herencia que les vamos a dejar a las nuevas generaciones. Por eso digo, me dueles México, porque yo sí disfruté de la grandeza de este México. La triste realidad de los niños mexicanos. Aquí los datos duros de lo que están viviendo los jóvenes en este México tan polarizado. En este México donde no hay a quien le importe el futuro, a quien le importe las nuevas generaciones. Tal parece que nadie ama a México, pero veamos lo que están viviendo los niños y los jóvenes de México. Que pasen ustedes muy buenas tardes y como siempre les digo, te hablaré con la verdad aunque pierda tu amistad. Y a todos les digo, les vaya como se porten. Buenas tardes. Este país, Nayo, es primer lugar en violencia escolar. México, número 1 en el mundo. Número 2, este país es de los países más violentos del mundo. Suceden 2 cada 12 minutos. Hay un, violento, de manera agresiva. Este país es primer lugar en países que conforman la OECD en embarazo prematuro. Tenemos 1,000 nacimientos diarios en adolescentes. Datos de la Comisión Nacional de Población, censo del 2020. ¿Qué significa esto? Que todos los días en México nacen 1,000 niños no planeados, no deseados y rechazados. El rechazo es una de las heridas más profundas con las que podemos cargar. Número 3. México es el país que más tiempo pasa en juegos digitales. Este país es número 1 en obesidad infantil. Todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con las adicciones, con las conductas adictivas. Y este país en las últimas décadas aumentó su consumo de drogas ilegales en menores de 15 años 300%. ¿Qué significa eso? Que los padres de familia se han convertido en los patrocinadores oficiales de las conductas viciosas de sus hijos y no se están dando cuenta. Por eso yo celebro infinitamente
que este contenido, que lo ve mucha gente y muchos padres, lo sepan. Mientras un papá no sepa lo que está haciendo su hijo con el dinero que le da cada viernes, le está haciendo un daño increíble. Entonces, partiendo de esa idea, yo te hago una pregunta. Si tú tienes hijos en la escuela, ¿qué te preocupa más? ¿Que tu hijo repruebe matemáticas o repruebe el antidoping? Que repruebe el antidoping. Por supuesto, por supuesto. Entonces, toda la carga académica que va directo a lo intelectual, brother, lo recuperamos más adelante. Si repruebas historia, te paga un maestro, mano, ¿no? O sea, si repruebas el lenguaje, no pasa nada, Nayo. A mí me corrieron de la preparatoria de mi papá era subdirector, por reprobar 3 veces la materia de literatura. Por eso me corrieron, y ahora he escrito 4 libros. ¿Quién de mi generación publicó una página? Todavía ando buscando a la maestra, no voy a decir el nombre, pero que no vio el talento, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el intelecto lo recuperamos más adelante. Pero si un adolescente se involucra con el sexo a temprana edad y con las adicciones a temprana edad, eso automáticamente pone en riesgo la capacidad de ganar el campeonato. Y eso, el dinero no lo va a poder. Va a haber cosas que su papá lo va a querer ayudar y no va a poder, porque son jaulas espirituales muy profundas. No el sexo a temprana edad, me refiero ahí específicamente, haciendo un paréntesis, en que un niño, un bebé a esa edad, pues le va a cambiar la vida, definitivamente. Entonces, por eso iniciamos mi esposa y yo un proyecto de educación preventiva en las escuelas, que inició con una charla, se convirtió en un modelo de formación escolar que se llama Advertencia, lo convertimos en una franquicia educativa de prevención y ahora estamos en 8 estados de la República. Ya avalado por la SEP. Sí. Somos un centro certificador, tenemos el REBOE, Reconocimiento Oficial de Estudios avalado por la Secretaría de